todos somos conscientes de que ha cambiado radicalmente la forma de trabajar. Esto ha provocado que el crecimiento de los ciberdelitos y de los ciberincidentes crezca de forma exponencial. Y además estos dos factores ha provocado que se haya hecho una completa redefinición desde nuestro punto de vista de lo que es un puesto de trabajo, ¿no? Esto ya no va de ir a una oficina y trabajar 8 horas desde allí directamente, sin moverse, sino que ahora el trabajo ya se realiza desde cualquier sitio, ¿no? Trabajas en la oficina, obviamente, trabajas mucho desde casa, aeropuertos, cafetería, desde el propio coche. Ya yo he hecho muchas calls desde el coche, seguro que no soy el único que lo ha hecho. Desgraciadamente también se trabaja a cualquier hora, desde cualquier tipo de dispositivo, no solo de portátil, sino que también se hacen cosas desde smartphones, desde tablets. Además, en estos dispositivos se comparte una parte personal y profesional, lo que es bastante importante, como luego iremos viendo. Y además accedes a datos que ya no están exclusivamente en tus oficinas o en tus centros de datos, sino que suelen estar, y es muy frecuente que estén en nubes públicas, tipo modelos de servicio como pueda ser Office 365, uno de los más típicos, ¿no? O incluso la propia infraestructura entera, llevártela a sitios como Azure o como Amazon Web Services, ¿no? En resumen, una foto de puesto de trabajo que se sostiene sobre 3 pilares, ¿no? El primero, como decíamos, que es desde donde se trabaja, que como decíamos, ya no se trabaja solo desde la oficina, sino que os fijáis en este gráfico que he puesto aquí, que son los datos que he extraído de un informe que luego comentaré un poco más en detalle. La gente ya cuando habla de la oficina, ya su oficina muchas veces es, como veis ahí, y obviamente tiene todavía un porcentaje grande, pero ya hay mucha gente que para ellos la oficina es su casa o es on the road, ¿no? Eso que hemos dicho, de cualquier sitio, o esa combinación híbrida, ¿no? Y fijaros un dato importante, que pone aquí del 85%, ¿no? Es el número de empresas de ese informe que considera que esa flexibilidad en el puesto de trabajo, es decir, tanto en el dispositivo como en la forma, en el sitio donde trabajas, es uno de de las palancas para atraer el mejor talento, ¿no? Yo creo que eso ya también es mucha gente consciente de ello, ¿no? De que la gente ya se decanta por ir de un trabajo a otro en función de este tipo de cosas más que de otros parámetros que había antes, ¿no? El otro pilar es el dispositivo, como decíamos antes. Aquellos tiempos donde se trabajaba solo desde un portátil ya es una cosa del pasado, ¿no? Ahora ya se hacen muchas cosas desde el móvil y es algo pues a tener muy en cuenta, ¿no? De hecho, he extraído también un dato bastante curioso, ¿no? Que veis ahí en esa gráfica de la derecha, en el que bueno, pues, se indica el porcentaje de empleados, ¿no? Que utilizan su móvil corporativo para hacer cosas personales, ¿no? Pues mirar el correo, ver algo en streaming, a comprar, etcétera. El dato espeluznante de ese gráfico es que, bueno, porque la parte que lo utilices para ti, bueno, pues hasta puede tener sentido, ¿no? Pero si os fijáis, hay un porcentaje muy grande de gente que se lo deja a un amigo o a gente de la familia, el corporativo, para que haga este tipo de cosas, ¿no? Esto, pues, yo creo que tiene bastante relevancia, ¿no? Como os decía, voy a comentaros ahora, voy a hacer un pequeño zoom, solo ya, digamos, en lo que es el entorno móvil. Voy a compartir con vosotros algunos datos que he extraído de un informe que se llama Mobile Security Index 2022, que lo hace Verizon, en el que participan varias empresas prestigiosas del sector de la seguridad, y que es un informe que yo os recomiendo que lo busquéis en Google y que le echéis un ojo más en detalle, porque está, la verdad, francamente está muy bien, ¿vale? Y tiene cosas realmente interesantes, ¿vale? Yo he traído algunos datos, pues bueno, que yo creo que ponen un poco en contexto la parte móvil, ¿no? Arranco con un dato un poco más genérico, ¿no? Ese 45%, casi la mitad de las empresas encuestadas, que dice que ha sufrido ya un ataque en los últimos 12 meses, un ataque reportado, porque luego habrá muchas que a lo mejor no lo han reportado o que no se han enterado o cosas así, ¿no? Daros cuenta de que, bueno, ya sois conscientes de que todos estos ataques están creciendo año tras año, y el problema no solo es que crezcan los ataques, sino que obviamente pues las pérdidas asociadas en las empresas pues también están creciendo, ¿no? En cuanto al tema de las formas de trabajar, como decíamos antes, que habían impactado tanto, algunos datos que un poco corroboran esto que decíamos, ¿no? Es esto: como el 64% ya ha cambiado el lugar de trabajo,
y trabajan o de forma híbrida o incluso completa desde casa. Yo creo que esto es pues, realmente importante. De hecho, fijaros en el siguiente dato, ¿no? Es que el 80% de responsables de seguridad confirman, como no puede ser de otra manera, pues eso, que estas nuevas formas de trabajar han impactado en su estrategia de seguridad, ¿no? Y de hecho, pues, muchos de aquí pues, lo habréis sufrido en vuestras propias carnes y lo estaréis sufriendo, ¿no? Y luego he cogido un dato también curioso, porque dice que el 22% dicen que la principal razón para obligar a trabajar a la gente desde la oficina, o sea, obligarles a ir a la oficina siempre, es precisamente mantener la postura de seguridad, ¿no? Lo cual, pues hombre, no parece la mejor medida a tomar si estamos hablando de que, porque lo que decíamos antes, ¿no? Que la forma de atraer el talento es dar flexibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay soluciones, como luego veremos, que te permiten dar esa flexibilidad y a la vez mantener una postura de seguridad elevada, ¿no? La dependencia de los dispositivos móviles, pues bueno, yo creo que en el día a día lo estamos viendo, ¿no? Pero algunos datos que soportan esta afirmación, ¿no? Sería este 58% de empresas que ya son conscientes de que tienen muchos más empleados utilizando el dispositivo móvil que hace 12 meses, ¿no? O que el 59%, casi 60%, los empleados hacen muchas más cosas de las que hacían 12 meses o que acceden a datos más sensibles, ¿no? Y además son cifras que, pues, que irán creciendo, ¿no? con el tiempo, lógicamente. El apartado de traer el dispositivo personal a la oficina, lo que se conoce como Bring Your Own Device, que aquí en el informe además hacen un juego de palabras gracioso, entre comillas, porque lo llaman Bring Your Own Dangers, es decir, trae tus propios riesgos, ¿no? Porque al final es una realidad, ¿no? Traes el dispositivo personal, pero eso conlleva ciertos riesgos que obviamente pues, se pueden controlar con determinadas soluciones, como luego veremos, ¿no? Pero fijaros ya que un 60% de empresas ya permiten que los empleados, porque es bastante habitual, traigan su propio dispositivo y un 31% ya lo está considerando. Y el 41% de estas ya dejan acceder a datos sensibles y a sistemas corporativos, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos, es verdad que trae ciertos riesgos, pero que no cunda el pánico porque hay soluciones para, pues para controlarlo, ¿no? Como decía. Y luego, en cuanto a incidentes que son propios del entorno móvil, voy a contaros 4, pero voy a arrancar con 2 que son un poco los más trending topic, ¿no? Por así decirlo. El del phishing / smishing. Bueno, entiendo que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, por si todavía queda algún despistado en la sala, que seguro que no, recuerdo que el phishing o smishing son técnicas de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de una forma fraudulenta, ¿no? Y robarle datos, dinero, instalar algún tipo de malware, ¿no? Y para ello, pues lo que hacen estos ciberdelincuentes es enviar estos correos electrónicos o SMS falsos como si fuera un anzuelo, porque phishing es pescar en inglés, como si fuera un anzuelo, y así pescar esas contraseñas y esos datos personales valiosos, ¿no? Entonces, en este ámbito del phishing, que bueno, pues estaréis hartos de escucharlo y de escuchar casos relacionados con ello, fijaros aquí algunos datos que he extraído, que yo creo que son bastante relevantes. Casi un 20% ya de todos los clics de phishing vienen desde teléfonos móviles en formato de smishing, ¿no? Y luego hay un par de datos, vamos, 2 o 3 datos que veis aquí. 49% de usuarios ya pensaban que los sistemas de seguridad de su empresa le protegían contra este tipo de cosas o que el propio proveedor de correo le protegía, ¿no? Estos 2 datos, junto al tipo de entorno que supone un móvil, es decir, pantallas pequeñas, no puedes pasar el cursor por encima de un enlace para ver si el enlace es correcto, son dispositivos que te conectas en cualquier momento y sin prestar mucha atención porque no estás ahí concentrado, a lo mejor como podrías estar sentado delante del ordenador. Todo ese mix, ¿no? de confianza en lo que crees que se está protegiendo, más el entorno móvil, pues es lo que hace que sea mucho más efectivo de cara a los ciberdelincuentes los smishing, los phishing lanzados por este medio, ¿no? Y lógicamente donde hay todo lo que sea fácil y tenga un beneficio grande, pues es lo que van a explotar los ciberdelincuentes, y de ahí la explosión que se está produciendo en todo este entorno, ¿no? De la ciberseguridad.
El otro clásico en cuanto a incidentes, pues como no, es el ransomware, ¿no? Que también lo habéis escuchado millones de veces. También hago un pequeño recordatorio rápido de lo que es, ¿no? Ese malware que una vez que se ejecuta, ese software malicioso que una vez que se ejecuta en el dispositivo, pues encripta toda la información y a continuación solicita un rescate a cambio de la contraseña para desencriptar esa información, ¿no? Os hago un spoiler, no funciona nunca o casi nunca. Y obviamente no hay que pagar, ¿no?, por este tipo de cosas. Lo que sí que hay que hacer es tener un plan de prevención y si pasa algo, por lo que sea, porque esto falla, tener un plan de recuperación, un disaster recovery, un plan de contingencia que esté bien probado, cosas así, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Daros cuenta que ya el 75%, como indica el informe, de los ataques de ransomware comienzan en un phishing. Al final son dos técnicas, digamos, que van asociadas. El phishing es un poco el habilitador, ¿no?, la puerta de entrada para depositar ese ransomware, ¿no? Y de hecho, fijaros en el dato tan espectacular, ¿no?, de que el 70% de los malware son ransomware. Y esto tiene, pues, de nuevo la misma explicación, ¿no? Los ciberdelincuentes ponen mucho foco en lo que les da mucha pasta. Y al final esto se está profesionalizando casi, por así decirlo, y hay un montón de herramientas de Ransom as a Service en las que a golpe de 4 clics puedes hacer modificaciones sobre malwares existentes. Tienes también plataformas para difundir y hacer campañas dirigidas de phishing con plantillas. O sea, todo se está facilitando y eso pues hace que todo este tipo de incidentes pues crezca de una forma casi exponencial, ¿no? Y luego, otras dos cosas que están ocurriendo en los entornos móviles, por las propias características, ¿no?, intrínsecas que tiene el entorno móvil, una es la exfiltración de datos, ¿vale? Aquí también digo que es intrínseca en el sentido de que es muy fácil tener en el móvil accesos a nubes públicas tipo Dropbox o OneDrive o cosas así, lo que permite que esa exfiltración de datos pues, sea mucho más sencilla. Aquí también en el informe hace un juego de palabras curioso, ¿no? Le llaman la gran exfiltración, ¿no? Es un poco hacer referencia al tema de lo que surgió después de la pandemia, de lo que llamaban la gran resignación, en la que, bueno, como sabéis, pues nada más acabar la pandemia, la gente pues empezó a abandonar los puestos de trabajo. Luego se extendió a otros países, ¿no? Pero fue un poco el epicentro en Estados Unidos. La gente empezó a dejar los trabajos y a buscar nuevos retos, nuevas experiencias en la vida o, bueno, muchas cosas, pero el problema no es que dejaran las empresas, porque efectivamente se iban, pero no se iban con las manos vacías, sino que se llevaban todos los datos o muchos datos confidenciales o críticos de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creemos que también es algo a tener en cuenta y que requiere pues tener ciertas herramientas que permitan el reporte, la supervisión y bueno, la fuga de información, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y ya por último, en cuanto a incidentes también muy propios del entorno y de las formas de trabajar en movilidad, ¿no? Pues está, como no puede ser de otra manera, la conexión a wifi públicas, ¿no? Y cuando digo a wifi públicas me refiero a maliciosas, ¿no? En el que tú te piensas que te estás conectando a un Starbucks, a la wifi del Starbucks, y realmente te estás conectando a la wifi de un señor que está sentado a 5 metros tuyo, cogiendo toda la información que sale de tu teléfono móvil y guardándosela para luego poder explotarlo, ¿no? Entonces, fijaros en el gráfico pues el porcentaje tan grande de empresas que permiten de forma abierta, ¿no?, conectarse a wifi públicas sin ningún tipo de políticas restrictivas, ¿no?, en ese ámbito. O que lo permiten porque luego tienen una VPN que encripta toda la información, pero resulta que la VPN está mal configurada, ¿no? Un porcentaje casi de la mitad, ¿no?, de VPNs mal configuradas, ¿no? Yo creo que eso pues, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, un poco todos estos datos no hacen más que confirmar por lo que estábamos diciendo, lo importante que es a día de hoy tener entre las estrategias de seguridad, en ese plan director de la compañía, pues una solución que proteja de forma integral los dispositivos móviles, ¿no? Que hasta ahora pues era un poco el gran olvidado, ¿no? Hoy en día ya nadie pone en duda el tener un portátil o un PC sin algún tipo de protección, ¿no? El típico antivirus o ahora un EDR o cosas un poco más avanzadas, pero algo en el ya se da como por hecho, ¿no? Pues en el móvil tiene que ocurrir lo mismo y de hecho está ocurriendo, ¿no? Precisamente por todos estos datos que he compartido y lo que está ocurriendo en este ámbito, ¿no?
Estas soluciones que lo protegen en el ámbito del móvil son conocidas como, por las siglas en inglés, como MTD, ¿no? Mobile Threat Defense, ¿no? Defensa contra amenazas en el móvil, ¿no? Y además son soluciones que, como digo, tienen un componente de protección integral del dispositivo móvil. Y cuando digo protección integral, a lo que me estoy refiriendo es a que tiene que proteger ante todo tipo de amenazas, como hemos visto. Debe ser una protección 360, por así decirlo, es decir, que sea independiente del sistema operativo, ya sea Android, sea iOS, que proteja la parte personal, que proteja la parte corporativa, que es, como veíamos, muy habitual, que se integre con herramientas de gestión de los móviles como los MDM, que tenga herramientas también de cara a los equipos de IT y de seguridad, con paneles de gestión sencillos que permitan distribuir políticas de seguridad de una forma fácil, que tenga informes, etcétera, ¿no? Y son soluciones, además, que yo creo que esto es importante, que son más que un antivirus, ¿no? Porque algunas veces la gente dice, sí, antivirus, tengo un antivirus en el móvil, ¿no? Que me he bajado de tal. Al final, estas soluciones de MTD es algo que va más allá de un antivirus, ¿no? De ver un antivirus, al final lo que miraba, así por simplificarlo, son patrones de determinados software malicioso, de determinado malware, para comprobar que existía, con algunos avances, ¿no? Pero están ocurriendo muchas más cosas, ¿no? Y estas soluciones de MTD lo que hacen es protegerte de determinados incidentes, algunos como ya hemos visto, y os comparto algunos de los que yo creo que son más relevantes y os los cuento además con algunos ejemplos para hacerlo un poco más entretenido, ¿no? Pero fijaros la relevancia que tiene también el tema de estos incidentes y por qué es tan importante que estas soluciones nos protejan contra ello, ¿no? El smishing, vuelvo a empezar con él porque al final es el más clásico, ¿no? Dentro del entorno móvil, ¿no? Aquí os pongo dos casos curiosos, bueno, interesantes en cuanto a smishing. Uno de ellos, el de Twilio, que es una empresa precisamente que se encarga o que se dedica al envío masivo de SMS, ¿no? Y en el que se recibió un SMS, o los empleados recibieron SMS donde les pedían el login para cambiar la contraseña, porque por lo visto pues se había quedado caducado, y cuando pinchaban les robaban las credenciales, con el impacto que esto, imaginaros, puede tener, ¿no? El otro que pongo pues es el del entorno de la logística, en el que, bueno, pues ya sabéis que es muy habitual también en toda la parte de recogida de paquetes y todo esto. Concretamente cuento el de MRV porque tenía una característica que era que estos SMS, había habido previamente una filtración de datos y utilizaron el smishing con esos datos para darle más credibilidad y que fuera como más personalizado y tuviera pues una mayor efectividad a la hora bueno, pues eso, de que la gente pinchara, ¿no? El otro incidente del que se habla siempre cuando se habla en los móviles es el robo de datos, ¿no? Y aquí, como no podía ser de otra manera, cuando se habla de cualquier cosa de seguridad en el móvil hay que sacar a Pegasus, aunque ya casi un poco ya ha pasado de moda, ¿no? Pero todavía se sigue recordando, ¿no? Y por el impacto concretamente en que a grandes personalidades pues les están robando información, como lo que ocurrió con Pedro Sánchez y sus 2,6 gigas de datos que se dice que le robaron en mayo del 2021, que vete a saber si eran 2,6 o eran más cosas, ¿no? Pero no es importante la parte de Pegasus, aunque es verdad que siempre se pone un poco como referencia porque lo conoce un poco todo el mundo, sino los hermanos pequeños, ¿no? Los Pegasus que llegan hasta el ciudadano de a pie, ¿no? Y son más low cost, ¿no? Porque al final un Pegasus cuesta una pasta y está muy dirigido. Hay un montón de réplicas o de variaciones de los Pegasus que sí que llegan a ciudadanos finales, como puede ser Rain o Predator o Candirú. Bueno, hay bastantes, ¿no? Las aplicaciones maliciosas es otra de las particularidades que se producen en los dispositivos móviles, ¿no? Es muy habitual bajarse aplicaciones de la App Store o de la Google Play y el problema que hay ahí es que hay mucha gente que se piensa erróneamente
que por estar en el Google Play o en App Store ya esa aplicación está protegida y no tiene ningún peligro, y esto no es del todo correcto. Es verdad que ponen muchas medidas, pero se les cuelan muchísimas aplicaciones maliciosas, ¿no? Cada poco tiempo pues se encuentran y se detectan un montón de ellas, ¿no? Aquí pongo un par de ejemplos, ¿no? Una es un juego que se descargaba la gente de Google Play cuando sacaron este de Cyberpunk para PlayStation y tal. Hicieron uno también para móvil, y el tema es que uno de ellos era malicioso, como veis aquí, se descargaba de forma natural desde el Google Play y resulta que tenía detrás, te instalaba un ransomware, además dirigido contra el entorno móvil, ¿no? Otro ejemplo era algunas aplicaciones aparentemente conocidas, como la de Air Canada, que se suplantaba con una que realmente lo que hacía era instalarte un malware que grababa todo lo que estaba ocurriendo en tu pantalla, con lo cual pues se quedaba con toda tu información y con cualquier cosa que hicieras en esos momentos en tu pantalla. El robo de credenciales y pues a ver, no lo he comentado, pero bueno, todas estas, como ya veis, se entrelazan entre ellas, ¿no? Y unas pues sirven de habilitadores a otras, etcétera, ¿vale? Y ahora vamos a ver, lo comento ahora porque las dos que os voy a contar ahora ya ahora al final tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo se unen, ¿no? esos dos mundos. El de robo de credenciales, que es otra de las cosas que está ocurriendo y que, como decíamos, luego habilitan a hacer otros delitos. Lo muestro aquí con este ejemplo de un troyano que fue bastante conocido, que es GIMP, que lo que hacía era suplantar las aplicaciones de 7 bancos españoles conocidos, ¿no? Realmente no suplantaba la aplicación. Realmente este troyano lo que hacía es, una vez instalado en el dispositivo, pues cuando detectaba que abrías la aplicación del BBVA, por ejemplo, pues superponía encima una pantalla con la misma apariencia que la del BBVA, pero cuando tú metías el login y el usuario y el password, se quedaba con ellos, luego te pedía información sobre la tarjeta de crédito y también se quedaba con ellos, y luego desaparecía y seguía funcionando la aplicación de forma normal, ¿no? Pero se había llevado todas esas credenciales o toda esa información privilegiada. Fijaros el impacto que eso puede tener, ¿no? Y económicamente, ¿no? Y por último, otra de los incidentes que estos MTDs también evitan es la suplantación de sitios web. Decía que tiene mucha relación con el anterior, y este concretamente lo he cogido porque es un enlace que llegaba llegaba un enlace con un acceso a la página web de la Universidad de Carlos III, que obviamente no te llevaba a la legítima, sino que te llevaba a una maliciosa, y cuando pinchabas en determinada parte de la pantalla te instalaba un troyano. ¿Qué troyano? El que hemos comentado antes, el GIMP, ¿no? Es decir, habilitaba la instalación de ese troyano GIMP, que es el que luego te permitía robar la información bancaria, ¿no? Entonces, he querido un poco utilizar estos ejemplos porque son los más característicos que se producen en el entorno del móvil, y que son cosas que van, como veis, más allá de un antivirus, y que una solución como los MTD, los Mobile Threat Defense, tienen que proteger, ¿no? Ya por resumir, y daré paso a Fran, que nos va a contar con mayor detalle y va a enseñarnos esas demos pues de incidentes de este tipo, pero de una forma más visual, y luego esas demos interactivas que también, como decía Alfonso, pues contamos con vuestra participación. Si os piden meter algún tipo de credencial, obviamente no metáis credenciales reales, pero no tiene ningún tipo de riesgo, ¿vale? No, es todo anonimizado, no nos quedamos con ningún tipo de información, o sea que no os preocupéis, son sencillas, pero simplemente sirven para ver un poco la potencia que tiene y la realidad de que esto se puede hacer de una forma relativamente sencilla. Pero como os decía, por resumir ya mi parte, he querido poner estos 6 puntos de lo que es y que aporta una solución de MTD. La primera, pues como hemos dicho, te tiene que proteger ante todo tipo de amenazas. Además, es algo que tiene que estar vivo, tiene que ir incorporando nuevas características cada poco tiempo, porque esto tiene un crecimiento súper rápido. Tiene que ofrecer ventajas tanto en el entorno personal como en el profesional, y esto es muy importante. Esos dos mundos se unen en muchas ocasiones, ¿no? Reutilización de contraseñas en entornos personales que luego son las mismas que para acceder a una VPN o al correo corporativo. Eso pues tiene mucho impacto, con lo cual hay que proteger todo ese entorno, digamos, completo, ¿no?
Tienen que ser soluciones que proporcionen capacidades tanto preventivas como de respuesta. Las de respuesta un poco ya las hemos visto, ¿no? Evitar que pasen cosas, pero también soluciones que permitan establecer ciertas políticas o ciertas acciones preventivas para evitar que llegue a ocurrir, ¿no? Y estas soluciones, además, luego en las demos también veremos ambas cosas, ¿no? Muy importante, porque siempre se tiende a hablar un poco de la protección del usuario final, ¿no? Del móvil, pero hay que facilitar también y como parte de la solución tiene que haber herramientas que permitan a los equipos de IT y de seguridad pues gestionar de forma adecuada toda esta seguridad, ¿no? Pues como decíamos antes, con paneles de control sencillos, informes, integración con MDMs, etc. ¿Vale? Una cosa muy importante y que cada vez es más demandada, porque bueno, pues hacia te da un sello de garantía, ¿no? Que sean soluciones certificadas por CCNCERT o el Esquema Nacional de Seguridad, o que incluso habiliten el cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, que en muchas ocasiones pues muchas de vuestras empresas pues están afrontando, ¿no? Una ISO 27001, cosas así, ¿vale? Y luego, por último, dos cosas muy importantes y que además es una preocupación lógica que tiene todo el mundo de cara cuando se va a implantar una solución de este tipo, es, por un lado, que garantice la privacidad, y estas soluciones tratan de hacerlo al máximo, anonimizando los datos y haciendo ciertas acciones, y luego, sobre todo, también que no impacte en la experiencia del usuario, ¿no? Que es la otra preocupación. Oye, joder, me vas a instalar aquí no sé qué aplicación, a ver si esto va a ir a 3 por hora y no hay manera luego de utilizar el resto de las aplicaciones corporativas, ¿no? Son soluciones que no impactan, son muy ligeras, no impactan en la experiencia del usuario, se pueden probar, o sea que se puede probar. Como os decía, muchas gracias por vuestra atención.